Cedemos la palabra a la licenciada Otilia Soria Ortega. Muy buenas tardes, para mí es un gusto que nos acompañen y los saludo con mucho gusto y con respeto a los estudiantes de la destacada Escuela Secundaria Licenciado Isidro Favela y especialmente al equipo de escritores que hoy hacen la presentación del libro Atlacomulco. Es el turno de la maestra Ana María de la Cruz Amaro, quien se ha destacado como líder fundadora de la Sociedad Cooperativa Artesanal Dishu Ámbaro. Tiene experiencia como mediadora nacional de los círculos de lectura. Quisiera comentar algo que escribí y dice: agradecemos el ejemplo que da la creación literaria grupal. Puede ser posible, esto puede lograrse a través de los ensambles colaborativos de personajes como ustedes, como los que hoy nos acompañan. Celebramos la participación del Colegio Mexiquense, AC, por este gran libro y sobre todo los personajes que colaboraron para que se lograra este gran libro, este proceso. Nosotros como atlacomulquenses nos sentimos muy orgullosos, lo decía hace un momento con los jóvenes, quizá no alcancen a visualizar el gran momento que históricamente en sus vidas lo están pasando. El día de mañana, cuando ellos crezcan, van a dar testimonio y fe de que hoy estuvieron aquí y que estuvieron dando apertura a este gran libro. Para un pueblo, para una ciudad, para un país, el tener la oportunidad de que alguien escriba de la historia, del principio, es algo maravilloso. A continuación, escucharemos los valiosos comentarios sobre la obra por parte de la doctora Tatiana Pérez Ramírez, quien es profesora e investigadora del Colegio Mexiquense, es doctora y maestra en Historia por el Colegio de México, maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora adscrita al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México del Colegio Mexiquense. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación principal es la historia de la organización sociopolítica indígena en México en los siglos XIX y XX, el gobierno local y movilización armada en Oaxaca y centro de México en los siglos XIX y XX. En la actualidad, Atlacomulco es un municipio conocido en el centro de México y en varios estados del país. Es un polo de desarrollo en la zona noreste del Estado de México. Se destaca por su despliegue urbano, rural, industrial, comercial, educativo y de servicios, tal como lo menciona Salvador López Pacheco en este libro que nos acompaña en este momento. ¿Cuál es la historia de este municipio? ¿De dónde viene y desde dónde se puede rastrear su configuración? ¿Quiénes lo poblaron? ¿Qué cambios experimentaron a través del tiempo? ¿Qué vicisitudes y conflictos enfrentó la población de Atlacomulco en el paso de los siglos? Estas preguntas y otras muchas más puntuales se plantean en el libro coordinado por la doctora Pilar Iracheta Cenecorta y el maestro Antonio de Jesús Enrique Sánchez. Es un libro que abarca un periodo de larga duración a partir de especialistas de distintas disciplinas, con una variedad de enfoques teóricos y una riqueza en el trabajo documental. Los artículos tienen un eje claro, son coherentes y algunos de ellos dialogan entre sí. Es un libro redondo que permite ver trabajos de colegas de distintas instituciones. Y bueno, ¿cómo está estructurado el libro? Pues se divide en 3 partes. La primera parte se titula Arqueología, Pueblos de Indios, Movimientos Agrarios e Insurgencia, que empieza con un interesante trabajo arqueológico de Rubén Nieto Hernández, quien presenta el desarrollo cultural prehispánico en el área de ocupación humana de lo que hoy en día es Atlacomulco. El autor desvela y nos dice que hay muchos vacíos en este periodo, en el trabajo arqueológico y sobre todo falta de atención. De ahí le sigue el artículo de Felipe Santiago Cortés, quien ve la formación de los pueblos de indios. Este historiador se remonta al periodo de la colonización, ¿no?, la llegada de los españoles, y este es en el siglo XVI, y nos explica a detalle cómo se fueron creando, digamos, los intentos de las congregaciones de los grupos étnicos de ese tiempo para formar el pueblo de indios.
Aquí es muy importante y nos hablan de la élite, la nobleza indígena mazahua, sus relaciones con los encomenderos, sobre todo los litigios por los linderos y, pues bueno, también, digamos, los conflictos internos en el mismo pueblo. De ahí tenemos otro trabajo que se ubica en el siglo XVIII y es de Amalia Esteves Carmona, quien ve el papel de los gañanes. Y bueno, ¿quiénes son los gañanes? Bueno, pues eran esos indios que alquilaban sus brazos a cambio del salario en las haciendas. Y estos gañanes pues tuvieron bastantes luchas por sus derechos en este periodo del siglo XVIII. El apartado, este primer bloque de trabajos, se ubica en el periodo de la independencia y nos movemos al año de 1810 y aquí está la participación de un historiador, Eric Van Jong, un historiador experto y con mucha experiencia, quien nos muestra altas dosis de violencia en Atlacomulco en este año, en este noviembre de 1810, contra Romualdo Magdaleno Díez, español, y gente allegada a él, familiares, en un momento en donde se desata el conflicto y en donde pues hay, digamos, asesinatos y momentos de bastante turbulencia en Atlacomulco. La segunda parte de este libro se llama Población, Epidemias y Fiestas. Y bueno, como bien lo señala este título, al inicio vemos el trabajo de una historiadora que se llama América Molina del Villar, quien nos cuenta sobre las epidemias y la crisis de subsistencia en la población, pero también nos da información sobre la conformación de las familias. Le sigue ahí, y en este periodo, el trabajo de la doctora Pilar Iracheta. Nos aporta valiosa información de la fluctuación de la población en el siglo XIX, donde se destacan cuadros muy interesantes, en donde se puede ver el número de la población y sobre todo, digamos, su descenso o estancamiento, y también ahí podemos ver nacimientos, matrimonios, defunciones. Después del artículo de la doctora Iracheta se encuentra el trabajo de Antonio de Jesús Enrique Sánchez sobre las fiestas religiosas en un tiempo en que la idea de la separación de la Iglesia y el Estado pues era primordial para los grupos liberales. Y el enfoque que le da el autor es muy interesante porque la fiesta se ve sí como la celebración religiosa, pero también como un modus vivendi o un modo de vida, ¿no? En donde también se ven los otros espectros de la fiesta, ¿no? De los placeres, como lo dice el autor, la comida, la bebida, las danzas, los juegos, y también la otra función de las fiestas, dar trabajo y pues la obtención de ingresos. Y nos pasamos al tercer apartado que se titula Educación, Mujeres y Matrimonio. Aquí abrimos con el trabajo de un historiador, colega nuestro del Colegio Mexiquense, Carlos Escalante Fernández. El doctor Escalante nos habla del papel importante transformador de las maestras y los maestros y también pues de algunas actividades que se realizaron en 1927 aquí con el objetivo de ¿qué? Demostrar la importante función social de la escuela, hablar de las actividades productivas, deportivas y también la formación de ligas, ¿no? Y de sociedades. Salvador López Pacheco nos habla de la educación no formal y el capital social a partir del caso del grupo de danza Huehuetzin Chinelos, San José del Tunal en el siglo XXI. Y en este trabajo se puede ver la relación de cooperación y redes construidas a partir de una actividad que pues es una alternativa, ¿no? Que también tiene tintes productivos, pero que realza, digamos, la vida religiosa, promueve la cultura y es parte de la expresión artística local. Y finalmente, en este tercer apartado hay dos artículos en donde se puede ver más la presencia de las mujeres. Y aquí tenemos el trabajo de Osiris Patricia López Matus, quien nos cuenta sobre la experiencia de las mujeres mazahuas que migran y que se ven inmersas en un cambio de ideas de su rol en su comunidad. Y en ese tenor tenemos el trabajo también de Otilia Soria Ortega, quien apunta sobre este ritual bastante patriarcal del matrimonio, esgrime los elementos de esta ritualidad, pero también nos muestra cómo ese tipo de prácticas se empiezan a cuestionar por las mujeres. Algo muy interesante de este libro
es que nos da información de una variedad de grupos, de personas que no son actores principales, pero que contribuyen el día a día a formar parte de la historia. Una constante, como ya lo había dicho, es la población indígena, ¿no? Y en este libro se puede ver el pasado y el peso indígena, pues desde el periodo prehispánico hasta el siglo XXI, y eso lo menciono por las mujeres mazahuas, que están, y bueno, y toda una dinámica y ritualidad que forma parte de la vida religiosa, fiestas y tradiciones. Y por ello, si ustedes ven este libro, pueden encontrar a indios, gañanes, criminales revoltosos, labradores, comerciantes, cueteros, expendedores de pulques, familias, maestras, maestros, las y los jóvenes, porque también están presentes, y como les decía, las mazahuas. Es decir, quien lee este libro es para que ustedes encuentren a sus antepasados, a los primeros pobladores, aquellos que pelearon por tierras y derechos para subsistir. Y bueno, porque esta historia es de ustedes, de los pobladores, habitantes, hombres y mujeres, quienes dan vida continua a este municipio. Y pues véase esta invitación para que pues ustedes conozcan más detalles de la historia y pues de una historia que es de ustedes. Y bueno, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios de la doctora. Agradecemos el invaluable conocimiento que nos acaba de compartir. Qué interesante. Bueno, para dar seguimiento al programa, me es grato concederle la palabra al muy apreciado maestro Antonio de Jesús Enrique Sánchez, quien actualmente es estudiante del doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán y coordinador de esta obra. Es maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación versan sobre la fiesta y la religiosidad en el centro de México durante la época novohispana y el siglo XIX, la historia de los mazahuas en el Estado de México. Buenas tardes a todos. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, licenciada Otilia Soria Ortega, el aprecio es recíproco. Le agradezco mucho estas palabras. Quizá lo primero que vale la pena destacar es, bueno, ¿cuál es el origen de este cuaderno? Es decir, ¿cómo llegamos a este producto final que el día de hoy estamos comentando? Y me parece oportuno comentarlo porque precisamente lo que les voy a decir advierte un poco cómo es que el Colegio Mexiquense, como institución educativa y de investigación, se da la tarea precisamente de vincularse con los municipios, con el Estado de México. Yo debo de hacer un reconocimiento expreso pues a la labor de Otilia Soria Ortega, quien en su momento, insisto, se desempeñó como cronista municipal. Debo de comentarles que ella se acercó a nosotros solicitando el cuaderno municipal, dado que pues, el colegio ya tiene una amplia trayectoria en la elaboración de estos cuadernos. El número 28 corresponde a Tlacomulco. Como seguramente ustedes saben, actualmente hay 125 municipios, entonces ya se imaginarán todavía lo que le falta al colegio por recorrer. Y en ese sentido, pues el número 28 está dedicado a Tlacomulco. Entonces, en ese sentido, también quiero comentarles que para estructurar este cuaderno, pues los coordinadores tuvimos que darnos a la tarea de identificar a los posibles autores, ver quiénes ya tenían un trabajo previo, quiénes ya habían trabajado Tlacomulco, y debo de comentarles que nos llevamos una grata sorpresa porque sucede que desde 2018 a la fecha, vemos que hay diversos investigadores que han trabajado diversos aspectos sobre la historia, sobre el devenir de Tlacomulco. ¿Quiénes participan en esta obra? Bueno, ya se han comentado un poco los autores, quizá yo solamente tendría que referir que son investigadores de distintas instituciones. Creo que eso de alguna forma pues realza todavía más al municipio, porque ustedes podrán darse cuenta cómo hay diversos investigadores de distintas instituciones nacionales e internacionales que, digamos, han hecho a Tlacomulco objeto de su interés. Participan pues investigadores del Colegio Mexiquense, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Iberoamericana, del CIESAS, y en el caso del doctor Banyón, pues que es un investigador connotado extranjero de la Universidad de California. Esperemos que disfruten mucho este libro. Otro punto a destacar,
Yo les he comentado un poco la parte institucional, académica, pero creo que este cuaderno tiene otro mérito. Participan investigadores que también son oriundos de Atlacomulco. Y en ese sentido creo que vale la pena reconocer la oportuna intervención de la licenciada Otilia Soria Ortega, del maestro Salvador López Pacheco y de la licenciada Osiris Patricia López Matos. Tenemos 3 atlacomulquenses que están también entregando parte de sus investigaciones para la conformación de este libro. Creo que ese es un mérito a destacar. Pues estamos ofreciendo pues, un libro que viene a refrescar la historia, lo que sabíamos de Atlacomulco. Atinadamente nuestra comentarista acaba de advertir cómo en este volumen vamos a encontrar una gama de enfoques, de temas, de intereses, de actores locales. Vamos a ver cómo destacan pues, los ciudadanos de a pie, que finalmente también hacen historia, ¿no? Y bueno, pues solamente refrendar que es un volumen que trata también temas de actualidad. Destacan sobre todo el hecho de que a partir de sus páginas nosotros podamos destacar el papel de los indígenas, de cómo ellos también hacen historia y tienen mucho que ver en la conformación de Atlacomulco. Pero no solamente los indígenas, también las mujeres, porque estamos muy acostumbrados a leer historias en donde destacan solamente los actores masculinos. Y este volumen viene también a destacar que, bueno, también las mujeres participan y hacen historia, ¿no? Y pues finalmente comentarles que es un volumen que, si bien es cierto, ojo, no quiero tampoco que nos llevemos esta idea. Este volumen no es la versión acabada, final de la historia de Atlacomulco, pero es un volumen que toca distintos aspectos de la historia, y esos aspectos que toca trata de profundizarlos ampliamente. Muchas gracias. Gracias, maestro, por sus comentarios muy atinados. Y para concluir estas interesantes e ilustres participaciones, es un honor contar con la presencia de la doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta, profesora, investigadora del Colegio Mexiquense y coordinadora de este cuaderno municipal, Atlacomulco. Ella estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó la maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Sociales, Dr. José María Luis Mora, y obtuvo el grado de doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Programa de Educación Profesional. Las líneas de investigación que trabaja actualmente son Recursos Naturales e Historia Política y Sociocultural del municipio. Entre sus publicaciones destacan las Constituciones del Estado de México de 1827, 1861, 1871, 1917, una aproximación histórica. Tiene el uso de la palabra, doctora. Pues bueno, de nuevo buenas tardes a todos ustedes, agradeciendo pues esta amable anfitrionía de la maestra Ana María, de la licenciada Perama y de Oti, gracias. Yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Aquí veo que aparte de la juventud ya también se conjuntaron generaciones mayores de Atlacomulco, lo cual pues me da mucha alegría tener esta convocatoria con todos ustedes que estén aquí. Yo a los comentarios que ya se han dicho ahora, quiero tomar la estafeta de la doctora Tatiana cuando dice, esta es su historia, aquí está la historia de Atlacomulco, para que ustedes también, como somos todos nosotros, somos seres históricos, se sientan ustedes así, que están haciendo una historia personal, también una historia colectiva como jóvenes. O sea, creen que la historia es algo que no les toca, que no les importa, pero como ya lo destacó la doctora Tatiana, mi invitación es a que los jóvenes tomen por ahora esta estafeta de la historia. ¿Por qué? Porque la historia, muchachos, les da raíz, conocimiento, identidad, orgullo. En un mundo cada vez más globalizado como el que estamos viviendo, en donde los modelos extranjeros, la tecnología, todo nos avasalla, a veces estamos como perdiendo qué somos el pueblo mexicano. Y la historia
muchachos, muchachas, las personas que me están oyendo aquí, la cultura. Esas raíces son, como lo dijo en una ocasión Carlos Fuentes, no seremos una potencia económica como los Estados Unidos, pero somos una potencia cultural. Pocos países se pueden preciar de la cultura que tiene México, pero si no la conocemos, y porque no la conocemos, la despreciamos y a veces perdemos pues ese piso. Entonces yo los invito, muchachos, a que en esas clases de historia que les den y que tienen ahora este cuaderno de Atlacomulco, y como les invito también el maestro Antonio de Jesús Enríquez a buscar en otros lugares, se sientan ustedes identificados, porque yo les aseguro que entre sus abuelos, abuelas o tíos, primos, ha habido luchas, ha habido gente que ha participado en cosas importantes. O sea, hay que sentir, muchachos, que la historia, todos estamos ahí, y empezar a pensar en lo nuestro. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de mis abuelos aquí en Atlacomulco? ¿Qué hicieron? O sea, empezar por lo propio. Pero esta es una invitación a que no pierdan el gusto por la historia, porque pues la historia es humana, es el caminar, ¿verdad?, el transitar de los seres humanos por el mundo, ¿no? Y esta conformación especial de cultura, sociabilidad, política, gastronomía, etcétera, que hace únicos a los distintos lugares de los países, a los municipios como Atlacomulco. Entonces, solamente, bueno, quiero reiterarles esa invitación. También no están todas, pero sí algunos de los autores que participaron, de verdad, muchas gracias a los que tampoco están ahorita, pero que hicieron que este volumen fuera algo que yo me congratulo mucho con Antonio, de que creo que hicimos un trabajo muy serio. Pasamos meses y meses trabajando en esto, pero este producto, muchachos, vale la pena y pues es para todo el pueblo de Atlacomulco. Muchas gracias.